autógrafo, o sea, soy de prensa de consejero, estaré por aquí, haré alguna fotillo y me voy. O sea, ¿sabes? Bueno, queridos amigos, estamos ya enfilando la recta final de esta segunda edición del Congreso Duero Wine Fest y no queremos dejar pasar la oportunidad de rendir un homenaje a una persona muy especial, alguien imprescindible en la evolución del vino de Castilla y León en las últimas décadas. Para entregar este premio tenemos a don Jesús Julio Carnero, consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León, que va a entregar el primer Duero de honor a un titán de Castilla y León y la Ribera del Duero. A don Luis Sanz Busto. Consejero, muchas gracias. Bueno, hombre, naturalmente, como lo menos, ¿qué menos de dar las gracias? Con súper satisfecho y muy agradecido. No sé qué decir más porque es que no se me ha merecido en esto, pero lo cojo con un cariño impresionante. Muy bien. Toma. Una licorera. Muchas gracias a usted. Bueno, pues muchas gracias, enhorabuena al premiado porque de verdad que lo merece. Otro aplauso que lo merece, muchas gracias. Bueno, y yo ya, sin más, le paso los trastos a don Paco Berciano, ya le conocen ustedes de ayer, que va a continuar la ponencia que se ha hecho en el escenario hace unos minutos y nos va a descubrir ese tesoro oculto de variedades recuperadas. Don Paco, todo suyo, muchas gracias. Bueno, este es el final del día y el final también del Congreso. Y nosotros pensábamos que, igual que pasó en el primer Congreso que celebramos en la ciudad de Burgos, que esto de poner en público, de que podáis probar el gran trabajo que se está haciendo en Itacil con variedades que no son minoritarias, son variedades al borde de la extinción. Entonces nos parecía que eso era fundamental, ¿no? Vamos a hacerlo rápido porque estuvimos haciendo un criterio de selección buscando entre todos los vinos que había un máximo de 6. Entonces, demostrando esa rigurosidad que tenemos los castellanos rotunda, pues escogimos 11. Entonces, bueno, me van a acompañar Alberto Martín y Enrique Barajas. Alberto Martín, que es el primero que está en este lado, es enólogo de la Estación Enológica, y Enrique Barajas, voy a leer su título directamente, es director ingeniero agrónomo, investigador, unidad de cultivos leñosos y hortícolas. Lo bueno que tiene la administración es que los títulos los hace, creo que me temo que un poquito más largos que los sueldos, pero cuando menos son títulos interesantes. Los vinos los vais a, bueno, hay algunos que tenéis servidos, están servidos de izquierda a derecha y vamos a hacerlo intentar hacerlo lo más rápido posible. Simplemente resaltar que esto es un esfuerzo enorme que nos parecía que merecía la pena ponerlo en valor porque os hablamos de variedades que posiblemente ni siquiera habréis, no es que no conozcáis, no habréis oído, sino que prácticamente no habéis oído el nombre en la vida, como son la legiruela, puesta en cruz, verdejo colorado, merenzao, estaladiña, mandón, gajo arroba, tinto jeromo. Y después vamos a probar también un gajo arroba del 17, un tinto jeromo del 17 y un cenicienta del 17. Empezamos por el primero, ¿no? El primero es el legiruela. Enrique. Hola. Hola, bueno, pues para hablar del primer vino,
que es una variedad que hemos incorporado recientemente, que está todavía en fase incipiente de estudio, pues está con nosotros un poco la parte, una bodega de la DO Cebreros, que ha sido un poco la encargada de cultivar o de recuperar de momento esta variedad. Entonces está con nosotros Feliciano, de la bodega Huellas del Tietar, de Lanzaíta, que nos va a contar un poco una historia bastante particular de esta variedad legiruela. Feliciano. Buenas tardes. Tenemos 3 minutos. Daría para mucho más la historia, pero bueno. Situamos la bodega Huellas del Tietar en la falda sur de Gredos, a una altitud de 450 metros. Le llaman la Andalucía de Ávila, no es el frío que hace en el norte. La bodega Huellas del Tietar, yo soy propietario, tiene unos 10 años de historia. Nació para impedir que se siguieran arrancando cepas muy viejas de cebreros, y descubrimos en un pueblo de al lado, de Lanzaíta, Pedro Bernardo, es un pueblo colgado en la falda sur, que estaban desde tiempo inmemorial haciendo un vino dulce que le llamaban ligeruelo, y se hacía con esta variedad que estamos intentando recuperar. Pues los lugareños, ¿por qué lo hacían dulce? Además lo vinificaban como el tinto, no lo vinificaban sin ollejo, lo vinificaban lo vinifican como un tinto, lo dejan macerar, lo dejan fermentar con ollejo, y unas veces les sale bien y otras veces les sale mal. Cuando les sale bien, porque se les para la fermentación y sale dulce, porque la uva la dejan pacificar, pues es un vino muy apreciado en la región y difícil de conseguir, porque lo atesoran los lugareños y solo se lo dan a los amigos íntimos. Vimos que quedaban unas 50 cepas, porque las personas iban envejeciendo, los hijos no se querían ocupar y se iban perdiendo, y el olivar iba ganando terreno a estos viñedos que se situaban en terrazas de la montaña. Y además dejaban crecer los pámpanos junto a la roca para que se pudiera pacificar la uva y dieran este vino blanco. Nosotros vimos que se iban a perder esta variedad, porque es una variedad muy curiosa, porque coge grado y además no pierde acidez, por lo tanto vimos que podía ser una variedad interesante. Y hicimos una plantación de 2000, cortando pámpanos, hicimos una plantación de 2.500 plantas, y se ha hecho la primera este año, hace 3 años empezó esto, y se ha hecho la primera vinificación. Le dimos al Itacil, entramos en contacto con el Itacil, o el Itacil más bien entró en contacto con nosotros, que había oído esta experiencia. Le dimos unos 200 kilos, que fueron a recogerlos allí, han vinificado ellos, hemos vinificado nosotros, y bueno, pues el resultado lo vamos a ver en un momento. Esto es un poco todo lo que tengo que decir de esta variedad. Bueno, nos hace mucha ilusión, y solo una anécdota, y es decir, que el alcalde de Pedro Bernardo, que es donde se hace esto, hace 3 años publicó un bando prohibiendo que se le dieran pámpanos a cualquier forastero del pueblo. Gracias a Dios, el padre del bodeguero mío pues era de Pedro Bernardo y consiguió estas plantas. Pues nada más, muchas gracias. Gracias. Una cosa, quiero que tengáis en cuenta, bueno, cerramos ayer con un pionero de la Ribera del Duero, y hoy yo creo que va a ir esta cata dentro de algún tiempo. Muchas de las variedades que estamos probando hoy, dentro de algún tiempo, yo espero, y bueno, estoy seguro, de hecho, que alguna vez cuando probéis algún vino hecho con esas variedades, recordéis que vosotros habéis sido los pioneros probando algo que no está al alcance y que ahora es casi inexistente, y poner en solfa, en valor, el gran esfuerzo que se está haciendo desde el Itacil para recuperar esas variedades, que son muy interesantes. Hay que juzgarlas un poco teniendo en cuenta lo que son. Ya lo explicarán después, pero son vinificaciones muy, muy pequeñas. Es decir, vinificaciones, bueno, ahora lo explica Alberto, pero que son casi testimoniales, ¿no? Sí, bueno, buenos días a todos. En primer lugar, deciros que son microelaboraciones, pero micro. Que cuando nos imaginamos a lo mejor una microelaboración, nos imaginamos pues una elaboración de 500 litros, una cosa así. Aquí estamos hablando de depósitos de 16, de 35 y de 100 litros, o sea, cosas muy pequeñas.
En los blancos estamos elaborando en depósitos de 35 litros. Entonces, quiero sobre todo que veáis las variedades con un punto de vista como de su potencial, el potencial que pueden tener de características enológicas, de frescura, de acidez, un poco de las sensaciones que nos dejan en boca, que luego ya cuando lo tengan otros enólogos con unas circunstancias y unas características de poder elaborar con una cinética fermentativa en más cantidad, ya veremos cómo varían esos vinos. Pero bueno, tenemos un primer ataque de los vinos con estas características y vamos a empezar con la Legiruela. La Legiruela queríamos presentarlo sobre todo como inicio, porque es una variedad. Vamos a probar un vino en rama, vamos a probar un 2021. Daros cuenta que está recién fermentado, acaba de terminar ahora mismo y vamos a ver esas características que tiene. Es un vino de cebreros, como bien hemos dicho, y es un vino blanco elaborado en un depósito de 35 litros, muy poquita cantidad. Y lo que queremos, como tenemos que ir muy rápido, solo os vamos a decir de dónde vienen los vinos, qué características nos parece a nosotros que tienen y luego ya pues ir avanzando con las diferentes variedades. Enrique, explica tú un poco las características de esta uva. Pues es una uva de ciclo muy corto, madura en la zona un pelín después que el albillo real. Estamos hablando de una vendimia en la tercera semana de agosto, muy pronto, y la verdad que como es la última en incorporarse al pool de variedades, no tenemos muchos más datos agronómicos. Entonces, bueno, la verdad que es ilusionante y veremos a ver el recorrido que tiene la variedad. Vale. El segundo vino es el Puesta en Cruz. Los que estuvisteis en la cata de Burgos ya tuvisteis la primera oportunidad de probarlo. Bueno, Enrique, explícanos un poco lo que es el Puesta en Cruz. Para los portugueses, que hay bastantes, parece que es la misma variedad que el Rabigato, ¿no? Claro, es una sinonimia del Rabigato portugués. En Portugal se están haciendo vinos monovarietales ya de Rabigato. Y es una variedad bastante rústica, bastante adaptada a la zona. El nombre de Puesta en Cruz quizás se debe a que, bueno, antiguamente se le ponía en los sobraos, en los racimos colgado para pacificarse y formaba como una cruz, como si estuviera crucificado. Entonces, bueno, ya hay alguna bodega en Arribes que está elaborando Puesta en Cruz. Y ya este año, antes hablábamos con el director técnico de la DEO Arribes y nos ha dicho que ya hay más productores que están elaborando monovarietalmente la Puesta en Cruz. Enológicamente nos parece que es un vino con muy buenas características enológicas. Sobre todo nos gusta la frescura que tiene, un pH muy bajo, que nos va a dar esa sensación de frescura principalmente en boca, y luego que se puede adaptar muy bien a crianzas en barrica. Vemos que esa densidad que tiene en boca, ese volumen, que ya tenemos vinos comerciales de esta variedad, principalmente en Portugal, con la variedad Rabigato, con características y con puntuaciones muy buenas. Bueno, ¿qué cantidad de cepas podemos estar hablando? No digo el número exacto, pero ¿de qué cantidad podemos estar hablando cuando hablamos de Puesta en Cruz? Muy poca, hombre. Cada vez hay más pequeñas iniciativas, pero son iniciativas muy pequeñas, porque también uno de los problemas que tienen todas estas variedades es disponer de material vegetal de garantías para empezar a plantar o a injertar. Entonces, ya hay pequeños proyectos que están empezando pues con pequeñas plantaciones, microparcelas, injertándolas para... Vosotros, desde el Itacil, sí que aportáis a la gente que quiera esa posibilidad, ¿no? Sí, disponemos de una plantación experimental en Villarino de los Aires, que es un poco el de donde salen todos estos vinos, que si queréis explico un poco de cómo es la parcela, que es una parcela orientada hacia el sur, una ladera sur, con mucha insolación, con arena, el suelo es de arenas graníticas principalmente. Se caracteriza porque tiene muy poco suelo, enseguida a los 40-50 centímetros ya viene la roca madre, entonces las plantas sufren mucho. Os podría decir que tenemos medidores de humedad y temperatura y en agosto alcanzan picos de 43, 44 grados. Entonces es una parcela que sufre, las plantas sufren muchísimo, pero bueno, a pesar de eso, pues bueno, los vinos pues dan la cara. Y esto es, la zona fundamental donde está plantada es...
Principalmente pues en la zona de los arribes, no sé si son los o las. Sí, las. Las arribes en la parte zamorana y algo en los arribes, la parte salmantina. Ya sabéis que somos tan peculiares que la misma zona la llamamos de forma diferente, ¿no? Si estás en la parte zamorana es femenino, si estás en la parte salmantina es masculino. Vais a ver también a lo largo de la cata que una gran parte de las variedades al borde de la extinción se dan en las arribes del Duero, y es que yo creo que también tiene un poco que ver con el abandono un poco más histórico, la menos importancia que ha tenido ahí el viñedo. Estoy convencido que en otras muchísimas zonas había variedades muy interesantes que desgraciadamente han desaparecido, sustituidas pues, por el boom del tempranillo o el boom del momento. El tercer vino que vamos a probar es un verdejo colorado, que esto sí que es más raro que un ratón colorado. Esto es un verdejo colorado. Explica, Enrique, de dónde viene. Pues bueno, es una variedad rosa. Exteriormente se parece un poco al Gewürztraminer, pero bueno, la baya es un poquito más gorda, no es tan perfumada a lo mejor como el Gewürztraminer. Y decir que esta variedad está en trámites de legalización, está en la Oficina Española de Variedades Vegetales, pues examinándola para que en unos años pues esté autorizada a nivel nacional y luego a nivel de Castilla y León. Es de racimo pequeño, de baya media gruesa y bueno, pues esto sí que es una rareza porque bueno, sí que hay individuos dispersos en viñedos de arribes, pero muy dispersa. Y los productores yo creo que la identifican y la reconocen, pero tienen muy pocos individuos de esta variedad. O sea que esta sí que es una variedad prácticamente... Sí, en peligro real. O sea que si no tomamos medidas, esta es una variedad que posiblemente desaparezca, ¿no? Sí, en la plantación que os he comentado en Villarinos Aires disponemos de 60 cepas, que es de donde ha salido este vino. Y bueno, pues en la finca experimental de Zamadueñas, de Litacil, pues hace un año pues plantamos también variedades en peligro de extinción real, pues bueno, pues para estudiar también su adaptación a otros climas y poder disponer también de material vegetal, que al final claro, también es un tapón el que no haya material vegetal de estas variedades. Desde el punto de vista enológico, Alberto, ¿cómo la definirías? Pues la verdad que tenemos muy pocos registros de esta variedad porque solo la hemos podido vinificar un año. Y también deciros que sois afortunados porque solo hay 6 botellas y las 6 las vamos a beber en esta cata. Entonces, vemos sobre todo que sí que tiene bastante potencia aromática. Estamos probando en 2019, vemos que aguanta muy bien, que también tiene frescura. Las dos variedades blancas vemos que los pHs y la frescura que tiene es algo característico de esta zona. O sea que yo creo que sí que puede ser interesante también pues intentar explorarla un poco más, ver si podemos conseguir un poco más de uva para poderla vinificar en cantidades un poquito más grandes y que no se nos vaya un poquito más hacia tonos volátiles o que se nos estropee un poquito el vino. Y claro, que es una elaboración, pues ya os digo, 6 botellas, una damajuana pequeñita y nada más, único. Esto me imagino lo vinificas en depósitos grandes de acero inoxidable. Sí. Un depósito de 50.000 litros y que se pierda ahí en una gotita. No, tomas una cosa que... Cuando tú hablabas de las condiciones de la finca, que son condiciones muy extremas, ¿no? Una cosa que me gustaría destacar, por ejemplo, de esta variedad, es lo bien que mantiene la frescura y la acidez, ¿no? Es decir, es sorprendente para... Bueno, la añada que es, primero, y es sorprendente en general. Sí, ¿no? sobre todo sorprende porque es un 2019... No se nos ha ido esa acidez con tan poca cantidad de vino, todavía vemos que aguanta y que al final pues es una variedad que con una elaboración tan pequeña, vemos que aguanta las características de la variedad, o sea que hecha con otras condiciones yo creo que podría ser bastante interesante. Y bueno, que es una variedad versátil, porque también algún productor de arribes hace años tuvo la inquietud de hacer un rosado con esta variedad. No era un vino comercial, lo hizo de prueba, pero bueno, que es también versátil, que nos permite hacer diferente tipo de elaboraciones. Bueno, el siguiente vino es el Merenzao. Bueno, Merenzao es una uva un poquito más conocida, no tanto en Castilla y León, mucho más conocida en Galicia, donde tiene dos nombres, dos sinonimias. Por un lado está, se llama Merenzao y por otro lado se llama Bastardo. Por ejemplo, sobre todo en la zona de Monterrey, eso se llama Bastardo, ¿no? Que recientes estudios la identifican, no sé si Enrique estará de acuerdo, con la Trousseau del Jura, ¿no? Jura, sí. Y bueno, es una
es una experiencia curiosa. Es decir, ¿quién trajo la uva de...? El Camino de Santiago tiene que ver mucho sobre el origen de la uva, aunque había una teoría que explicaban en la anterior conferencia que no está muy claro si es que los franceses trajeron la variedad o los españoles, o es que estaba en Galicia y los españoles se lo llevaban, ¿no? Decía, quien lo defendía, Víctor Cabello, decía que evidentemente tú no sales de tu casa con una variedad de uva, sino que pruebas una uva, te gusta y te llevas la variedad a tu casa. En cualquier caso, es algo que no sé si tiene componente científico, pero bueno, a mí me parece que las leyendas algunas veces son como mínimo y más bonitas que la realidad. Cuenta ahora, Luigi. Bueno, pues este procede de una parcela cerca de Cacabelos, en Pieros. La variedad Merenzao, que hay poblaciones en la Deo León con el nombre de Negro Saurí, que está reconocido, admitido el nombre de Negro Saurí, y en Arribes del Duero se la conoce con el nombre de Bastardillo Chico, que corresponde a la misma variedad que es la Trousseau francesa. Esta variedad, desde el punto de vista agronómico, es muy complicada, porque es sensible a todo lo que os imagináis y más. Se vendimia mal porque tiene poco pedínculo, la coloración a veces no llega del todo a enverar, e incluso da grado pero no llega a enverar. Es muy complicada. Entonces, la maduración es express, en muy pocos días también sube de grado muchísimo. Entonces, agronómicamente es muy complicada, pero bueno, si se la coge el punto, pues oye, pues es muy interesante. Uno de los grandes elaboradores de Merenzao, Fernando Algueira, decía un día una frase sobre el Merenzao, ¿no? Y el momento óptimo de la vendimia. Dice, cuando piensas que es el momento óptimo, ya se ha pasado. Es una variedad también complicada enológicamente, sobre todo porque cuando, como lo que decía Fernando de Algueira, que nos comentaba Paco, cuando estamos empezando a preparar la bodega para hacer la vendimia, vemos que tenemos que correr porque se nos va. Entonces tenemos que estar listos 15 días antes y decir, parece que el Merenzao empieza a enverar, y en cuanto empieza a enverar, a correr, porque si no nos pasa de 12 a 15 grados en cuestión de 3-4 días. Y claro, no tiene nada que ver de encontrarnos una variedad, un vino con unas características completamente frescas, a encontrarnos un vino con características de pasificación, ya que es el vino que se nos va. Entonces yo creo que es una variedad que va mejor cuando se vendimia pronto, con esas características de poco grado, acidez un poquito más alta, y luego ya pues sí que nos salen vinos interesantes. Tiene muy poquito color, pero tiene muy buena acidez. O sea que yo creo que con esa acidez y esos pHs interesantes nos puede aguantar también una buena crianza, siempre que se meta en una barrica usada. Bueno, una vez que tengamos la variedad, cada enólogo hará sus pruebas. No, y además es una variedad que, eso que decíamos, no solamente es la graduación alcohólica, sino que en ese péndulo de graduación alcohólica-acidez, en el momento que la vendimia es tarde, la variedad se convierte en alcohólica y terriblemente plana, ¿no? Hay una polémica sobre lo que es Merenzao y lo que es Estaladiña en el Bierzo, ¿no? Y el siguiente vino los hemos puesto para que se vea un poco esa diferencia, pero Enrique nos va a explicar en el campo la diferencia que hay entre las dos variedades. Es que en el Bierzo, sobre todo, se la confunde mucho entre ellas. No se sabe muy bien si es Merenzao o si es Estaladiña. Ampelográficamente son muy parecidas y únicamente, pues hombre, en el racimo, en la coloración del racimo sí que podemos ver ciertas diferencias. La Estaladiña es una variedad con más carga polifenólica, más potente, con más estructura que lo que es la Merenzao. La Estaladiña y la Merenzao pasa una cosa en el Bierzo que también se las llama, esta mañana Raúl Pérez decía pan y carne, sí. Y es que se confunden. A pan y carne se la llama también la Estaladiña y pan y carne se la llama también la Merenzao. Entonces, bueno, ahí hay un conflicto. Sí, yo lo recordaba lo que hemos hablado alguna vez hoy cuando estaba Raúl hablando de Merenzao, pero pan y carne también es la Estaladiña. O cuál realmente es un nombre que se utiliza para los dos, o es el nombre de uno de ellos. Los nombres registrados y los que están autorizados por la Junta de Castellón, Estaladiña es único, es un genotipo único del Bierzo, no hay ninguna sinonimia, y Merenzao pues es Negro Saurí, como lo llaman en la Deo León, y Bastardillo Chico, como lo llaman en Arribes. Entonces, pan y carne no está admitido. Creo que Jesús Juste en su ponencia ha hablado de la importancia de elegir bien el nombre de cada variedad. Vale. Nosotros los tres hemos sido castigados no pudiendo asistir a la ponencia porque nos tienen aquí un poquito de tiempo concentrados antes. Esto es como la concentración previa del partido, ¿no? Pero bueno,
Ya lo sentimos mucho porque seguro que ha sido muy interesante. Bueno, cuéntalo de la estaladiña, ¿cómo lo elaboráis? Bueno, si vemos los dos vinos si ponéis los dos vinos uno al lado del otro, el merenzado y la estaladiña, veis que a lo mejor podemos tener confusiones en la viña. Pero en cuanto a los vinos, si tenemos los dos juntos, veis que son completamente diferentes. Merenzado, muy poquita carga de color, muy poquita capa, y la estaladiña, mucho color. Entonces ahí sí que cambian. Y luego en boca también y en aroma son completamente diferentes. El merenzado nos da más carga de fruta y la estaladiña tira un poco más, aromas un poco más especiados. Y luego en boca la estaladiña sí que es una bomba de acidez. Tiene un pH muy bajo, una acidez total que nos puede llegar a 6, 6,5, casi 7 a veces. O sea que ahí sí que tenemos bastante diferencia. El siguiente vino es el Mandón, que, bueno, es decir, que el Mandón me imagino que tiene algo que ver con la Mandó catalana y eso, ¿o no? El nombre es Garro, el que está registrado, vamos, el que está Garro. admitido es Garro, que hay bastante Garro. en Cataluña, en la zona del Levante, incluso ya hay algunos buenos vinos de esta variedad. Y comentar, bueno, que también este año es el primer año que en la Ribes ya se está elaborando de manera monovarietal, que también, bueno, pues hay cierta cantidad de Mandó. Es una variedad con cierta productiva, se caracteriza porque la valla es muy azulada, el racimo es de tamaño medio, valla medio grande y es muy azulada cuando ves los racimos. Esta variedad, este vino que tenemos es 2020, los anteriores que estábamos probando eran 2019 y la Mandón sí que hemos hecho varias elaboraciones. Este año lo hicimos en tinto, hemos hecho algún rosado y también en rosado es una variedad muy interesante. Son variedades que nos podrían servir como monovarietal, como cualquiera de las que tenemos aquí o como monovarietal, o muchas veces nos pueden servir un poco para mejorar los problemas que tenemos con el cambio climático de pHs muy altos en variedades que tenemos mayor cantidad, como puede ser, por ejemplo, Tempranillo, que a veces tenemos problemas de pHs altos. Con estas variedades que se nos van a pHs mucho más bajos, sí que nos pueden servir un poco para refrescar un poco esos vinos, entre comillas. Claro, son variedades en general que se distinguen por la acidez y por la frescura. Posiblemente por eso, en un momento determinado, desaparecen. Claro. Porque, claro, la gente en ese momento estaba sobrado de acidez, pero con el cambio climático la ley pendular que decíamos antes se ha vuelto, ¿no? Sí, vemos que cambian un poco las tendencias. Antiguamente, pues a lo mejor los vinos se valoraban más o las variedades por su grado alcohólico. Ahora buscamos un poco la frescura. Entonces, estas variedades que ahora con el cambio climático vemos que llegan a buena maduración, a lo mejor hace unos años no llegaban a madurar o no maduraban con graduaciones alcohólicas más altas, que era lo que se buscaba en ese momento. Entonces, ahora mismo podemos aprovechar ese potencial que tenemos con el cambio climático, que estamos empezando a tener problemas con algunas variedades y aquí tenemos una pequeña alternativa o una buena ventaja que es lo que podemos utilizar para mejorar también. No, y además, estamos en un momento en el cual Burdeos está empezando a experimentar con varias variedades, una de ellas albariño, por cierto, aunque la escriben al albariño portugués. Pero nosotros tenemos la suerte de tener variedades autóctonas propias que nos van a poder permitir hacer todo ese tipo de experimentación y que además en general son todas bastante productivas, ¿no? Es decir, no son que es, bueno, quitando la merenzao, que es muy complicada de trabajar en un lugar y otro, en general las demás son productivas, ¿no, Enrique? Sí, son productivas y no son especialmente sensibles a nada. Entonces, desde el punto de vista agronómico son muy interesantes porque son de una productividad bastante aceptable, lo que comentaba Alberto, que completan el ciclo, aguantan muy bien la acidez, entonces de cara a luchar contra las altas temperaturas y vinos excesivamente pesados de mucha graduación, pues esta puede ser una alternativa muy interesante para los viticultores y los bodegueros. Y eso se va a ver en el siguiente vino que tenemos, que es el Gajo Arroba, que yo debo reconocer que es un poco mi niña bonita. ¿Sí? O sea, desde el primer día que la probé, es cierto que tiene un toque de rusticidad, pero tiene un punto de frescura que es impropio y mucho más en una añada como la 19, insisto, que no es la 18, ¿no? Ese punto de frescura que tiene la convierte en una variedad en la cual yo apostaría sí o sí, ¿no? Sí, bueno, yo te he oído decir muchas veces que eres gajoarrobista, ¿no? Gajoarrobista, sí, total. Entonces, bueno, esta es una variedad que corresponde con otra variedad también de cultivo muy minoritario en Portugal, en el otro lado de la raya, que es la variedad Cornifesto. Hemos oído hablar a los portugueses que tenían muchas variedades, pues una de esas muy minoritarias es Cornifesto, que el nombre admitido aquí en Castilla y León es Gajo Arroba. Es una variedad
de maduración media, tardía diría yo, de racimo pequeño, muy productiva, vaya tamaño medio grande y bueno, pues en años como estos, que son años un poco más frescos, quizás la maduración se quede un poco corta, la maduración de azúcares. Años como este 21, ¿te refieres? Como el 21, sí, pero bueno, en general, en los últimos años que llevamos, pues la maduración sí que es tardía, pero la maduración ha sido muy, muy óptima. Y no hay que olvidar una cosa, que encontrar en Castilla y León en estos momentos con el cambio climático una variedad en una zona cálida como esta, una variedad que no está seguro de que, es decir, que ha tenido problemas de maduración, es una especie de triunfo solito, porque el gran problema que nos encontramos ahora es que las uvas pueden tener exceso de maduración, ¿no? Claro, este año hemos visto el ejemplo de lo que pasaba seguramente antiguamente. Este año no ha llegado a madurar. O sea, lo hemos visto, lo hemos recogido la uva, pero le faltaba un poco todavía. Se ha quedado con una graduación alcohólica de 8, una cosa así, de alcohol, o sea, bajita. Ya veremos a ver qué características le quedan, porque a lo mejor hemos conseguido hacer un vino con poco alcohol y mucha fruta, pero bueno, ya son pruebas. Lo que vemos es que antiguamente seguramente se fue extinguiendo porque no llegaba a madurar y que bueno, el cambio climático sí que madura. Este año, como tenemos una añada un poquito más fresca, que la primavera y el verano nos ha ido alargando un poco el ciclo y ha sido un poco más fresco, pues no ha llegado a ese final. Así que vemos que esas características pues, posiblemente sea lo que le afectó. Vemos que es un vino, sobre todo en boca, es un vino muy fluido, un vino de trago largo, vamos, para beber en cantidad sin problema. Eso sí que lo notamos. Oye, además un vino con ese punto de acidez, sí, insisto que sí que tiene una cierta rusticidad, ¿no? Pero esa rusticidad a mí me parece elegante. Me recuerdan algunas cosas en la rusticidad de la Gamay, ¿no? Es decir, que tiene también ese tono de rusticidad, pero que la convierte en un vino por el cual yo apostaría indiscutiblemente. Igual que apostaría también por el siguiente, que es el Tinto Jeromo. Yo creo que, insisto en que es curioso que vengan todos los arribes, pero es que es normal, porque los arribes es un lugar en los cuales hay mucha microparcela, donde el viñedo está un poco abandonado, donde ha sido un cultivo familiar, y la industria en los años 80, sobre todo, que cuando fue la entrada de la industria en el mundo del vino fue desoladora, y la viticultura fue desoladora, pues en este momento esos lugares se han salvado y se van a convertir en uno de los grandes salvadores de la diversidad, ¿no? La tinta Jeromo pues es un genotipo único de Arribes, no corresponde con nada ni del otro lado de la raya ni nada parecido. Es un genotipo único que ha aparecido en los Arribes del Duero. Es una variedad muy rústica, bastante productiva, de maduración mediana tarde. Hablo de maduración siempre con la referencia de los Arribes. En los Arribes, por orden de las variedades de los Arribes, podemos estar hablando que la primera variedad se vendimia es la Bastardillo Chico, la Trousseau francesa, que estaríamos hablando de últimos de agosto. La siguiente semana quizá podríamos hablar de la variedad Bruñal, que también se ha hablado estos días, de la variedad Puesta en Cruz. A la siguiente semana podríamos estar hablando de la variedad Mandón y la variedad Tinto Jeromo. Y ya la siguiente semana, la última de todas, la variedad Gajo Arroba. Entonces la Tinta Jeromo estaríamos hablando un poquito antes de la madurez de la Gajo Arroba. En Burgos, con estas variedades, incluido el Bruñal, hicimos una mezcla al final. Aquí andamos todavía más justos de tiempo, pero yo sí que os aconsejo que guardéis estas dos copas y al final las mezcléis un poco, porque tiene otro tipo de aporte y es muy interesante. No vamos a hacerlo como hicimos aquella vez, mezclando la cantidad de no sé qué, porque al final además con tanta gente se va a convertir en un caos. Pero yo sí que os aconsejo que el Tinto Jeromo y el Gajo Arroba lo mezcléis en la copa, le dejéis un poco que se mezcle, lo agitéis bien y lo probéis, porque merece la pena. Incluso primero esa prueba y luego incluir también el Mandón. También el Mandón, sí, por eso. Es que ha dado mucho juego este tipo del valor de la mezcla, ¿no? Bueno, el Tinto Jeromo, como veis, se diferencia principalmente del Gajo Arroba. También tiene cierta rusticidad, pero luego en boca tiene más volumen, es un vino más largo, más estructurado, sí que tenemos características un poco más marcadas. No es tan fluido como el Gajo Arroba, tiene un poco más de fondo en boca. Sí, son dos estilos diferentes, por eso se podían complementar muy bien. Y queremos además intentar demostrar que, a pesar de ser elaboraciones muy pequeñas, que su única posibilidad de crecimiento es en
es en botella, no conseguimos barricas, porque la barrica para poder crear esto sería una de estas pequeñajas, con lo cual imaginaros la cantidad de sabor a madera que marcase, ¿no? Entonces, pero sin embargo, envejecido en botella, el siguiente vino que vamos a tomar es un Gajo Arroba del 2017, que bueno, es interesante porque a mí me parece. Bueno, en 2017 conseguimos hacer una elaboración de Gajo Arroba y Tinto Jeromo muy frescas y con muy buenas características. Este vino que tenéis no ha pasado por barrica, ha estado metido en la botella desde 2018, desde que acabaron las fermentaciones y se limpió un poco el vino, hasta ahora. Veis el paso de tiempo que ha tenido y lo vivo que aún se mantiene el vino. Entonces queríamos presentároslo para que vieseis cómo un vino con buena acidez, con buenas características, puede aguantar en el tiempo, sobre todo principalmente por esos pHs bajos y esa acidez, porque tanino, estructura polifenólica, tampoco tiene mucha carga. Entonces es más bien las condiciones de pH y acidez, la frescura. Pero además mantiene una frescura increíble, incluso ha domado esa rusticidad inicial que podía tener, la ha domado para convertirla más elegante, ¿no? Sigue teniendo ese toque terroso, pero es mucho más elegante, ¿no? Sí, lo que vemos en estas dos variedades es que cuando la metemos en la botella notamos mucha más rusticidad, más verdor, y en cuanto le va pasando mucho tiempo en botella, esas sensaciones se afinan y se hacen vino mucho más elegante. Y es más, en el 2019 estábamos comparando, cuando hicimos la cata de selección, estábamos comparando con lo que habíamos hecho el anterior, que bueno, cuando hicimos el de 2017 y 2018, y estábamos comparando. Pero si os dais, bueno, yo que no lo había vuelto a probar desde ese día, desde el día que lo probamos, y no creo que haga tanto tiempo, será no sé a cuántos meses sería, no sé, 3 o 4 meses como mucho, 3 meses. Entonces, los vinos han evolucionado, pero maravillosamente bien. Es increíble lo bien que han evolucionado en botella, ¿no? También lo tenemos guardado en una bodega subterránea con muy buenas características y eso que hace que se alargue mucho más en el tiempo. Y bueno, el siguiente, vamos un poco a toda velocidad. Después, si alguien quiere hacer preguntas, puedo hacerlo, ¿no? Tanto Enrique como Alberto os la responderá muy bien, ¿no? Yo simplemente lo que hago es ser intérprete, no hago otra cosa. El siguiente vino es el Tinto Jeromo del 2017 también. Es un poco el mismo juego que decíamos antes, ver cómo los vinos van evolucionando, ¿no? Lo mismo, vemos también que el vino se ha convertido en elegancia, ha perdido un poco esa rusticidad y se ha redondeado mucho más. El 2017 es una añada con bastante más frescura que el de 19, ¿no? Sí. Claro, se nota. Sí. Se nota esa frescura. Se nota pero mucho. es una añada fresca, pero no como esta última, porque los Ya, vinos claro. sí que llegaron a buena maduración. Es que el 2021 es una añada atípica. Yo la semana pasada estaba en Eloira y nos decían que es la primera añada no sudista desde el 2014. Es decir, que estaban ya asustados porque llevaban 6 años de añadas sudistas, es decir, añadas de mucho calor y de mucha graduación alcohólica en una zona que es extrema del todo. Es decir, que allí su gran dificultad normalmente ha sido siempre madurar, ¿no? Que es un poco lo que estamos diciendo aquí, ¿no? Que conseguir encontrar una variedad que digas en un año como el 21, que es un año atípico y que me temo, por desgracia, que no va a haber muchos más, aunque eso tampoco lo sabe nadie, pero que si consigues tener una variedad que tenga dificultades de maduración, entiendes por qué antiguamente ha desaparecido, pero por otro lado es un lujo, ¿no? Y por último, vamos a acabar con la Cenicienta de Javier Sanz, que es ¿qué año? Perdón, es el 17, ¿no? Que es el primer año, 17, ha elaborado 17-18, y que es, bueno, la Cenicienta fue una variedad que yo creo que sorprendió a todo el mundo, ¿no? Y entonces, bueno, ya comentábamos antes cuando estábamos hablando que quién le va a decir a la Cenicienta que va a acabar siendo en princesa, ¿no? Porque ella no se había leído el cuento y eso va a ser realidad. Javier... Sí, está aquí Javier Sanz para presentar un poco la variedad y, bueno, todo tuyo. Buenos días a todos. Vamos a ver, primero aclararte que esta variedad no ya del 17, ahora del 15, 15. En pequeñas cantidades, vamos ya haciendo. Sí que es cierto que desde el 17 es cuando hemos salido al mercado. Nada, yo os voy a contar un poco mi historia.
Yo soy un viticultor de la Seca y bueno, pues lo único que he hecho ha sido, soy la cuarta generación, y lo que hemos hecho, pues como Luis, pues nada más que trabajar en el campo y buscar la forma de ganar la vida, ¿no? En Rueda, como todos sabéis, pues Rueda ha crecido mucho en poco tiempo, y a partir de hace 25 años más o menos, pues pasamos de ser una cooperativa y 4 pelagatos que hacíamos ahí el vino y lo vendíamos como podíamos, y claro, llegaron en un momento las grandes empresas. Llegaron las grandes empresas y había que competir con ellas. Y, claro, competir como se compite en Rueda, a base de hacer muchos kilos y poner las botellas baratas en el mercado, pues es muy difícil, ¿no? Había que ingeniarse a ver qué se hacía, y yo pues decidí defenderme en lo que sabía, que era la viticultura. Y es donde sabía y donde tenía la fuerza para poder trabajar. ¿Qué es lo que hice? Pues buscar los terrenos, ya les tenía, porque la Seca creo que es un pueblo que tiene un terreno y un clima privilegiado. Yo siempre digo que es el principal pueblo de Castilla y León en cuanto a viticultura, tanto en extensión como en calidad de sus terrenos. Y entonces, ¿por qué iba a buscar otro pueblo si el mío, a mi juicio, era el mejor? Entonces era cuestión de buscar algo diferenciado de lo que había en el mercado. Lo que hice pues fue recorrer toda Castilla, desde el Valle del Mena hasta los Arribes y hasta el Valle de Salamanca, hasta la Sierra de Salamanca, y logré pues buscar variedades, todas estas que decís, o parte de ellas. Yo las conocía hace años, a base de ir allí y buscar la gente mayor, que era la que sabe las cosas antiguas, y yo llevé a mi casa 25 variedades, 25 cosas que encontré por ahí, y algunas que había allí en mi pueblo. El resultado de todo aquello, pues que la mayoría pues no llegaban a la calidad que yo creí que debería tener para salir al mercado, para continuar con ellas. Tenía otro inconveniente relativo, que allí en Rueda sabéis que solamente hay blancos. Trajimos hace tiempo los típicos Merlot y Cabernet y esas cosas, y eso fue un desastre, porque claro, no sé si no se daban, pero lo cierto es que no se vendían. Y al final todas estas cosas hay que hacer para venderlas. Al final hay que cambiar el vino por dinero, que es lo que nos hace mover. Entonces, pues nada, pues busqué el hacer un vino tinto en mi pueblo, porque no pretendía salir a otras zonas, y lo busqué por ahí. Después de ese trabajo de esas 25 variedades que busqué por ahí, pues he logrado hasta ahora poner tres cosas en el mercado, que hoy ya están en el mercado. La primera lo hice hace ya 10 años, que es un blanco que le llamamos, siempre se ha llamado así, siempre Malcorta. Y ahora lo va a Malcorta, que era un verdejo Malcorta, porque se cortaba mal, simplemente. O sea, no es porque fuera malo y tal. Se dejó de producir allí, pues porque eso, se cortaba mal y había que vender a mano y nadie quería vendimiarlo. Yo en las últimas cepas que quedaban por allí, lo he logrado recuperar y está en el mercado. Y este año y el anterior hemos sacado 2 tintos. Hemos sacado un Bruñal, que ha salido al mercado hace poco tiempo, y el que le llamamos Colorado, pues que estamos en ello, ¿no? Al final, ¿esto qué es? Pues es eso, es defendernos a base de ilusión y de trabajo, pues defendernos en lo que sabemos que es la viticultura. Yo recuerdo que en una charla que dio Pedro Ballesteros en Madrid con la Junta, me decía que era un héroe. Pues no, yo soy un trabajador, que lo que me he dedicado a trabajar toda la vida y a hacer lo que sé, que es cultivar las viñas. El vino, pues me ha rodeado de gente fiel, gente que sabe, y aquí tengo a Santi, por favor. Santi es el enólogo de la bodega que va conmigo toda la vida. Nos acompaña mi hija, que será la que siga con lo que yo ya voy dejando, porque yo soy más de la generación de Luis que de Santi. Ya estamos en la última etapa de nuestra vida, pero bueno, tengo mi hija que sigue. ¿Qué más contaros? Pues que la variedad, yo os voy a hablar del campo, él hablará de lo que es en la bodega. En el campo la variedad se comporta muy bien, muy bien. Es una variedad que la hemos vendido hace 8 días, quiere decir que tiene una maduración muy lenta, muy tardía. Y luego os hablaré de las características al final de lo que ha quedado. Es muy rústica, es una variedad muy rústica, no le entra ninguna enfermedad
que hay por aquí, o sea, botrytis nada, o sea, de oidio con un simple azufre, en fin, es muy rústica y es muy interesante en el campo. Sí que es cierto que tiene poca producción porque tiene un problema de corrimiento grande que hay que intentar solucionarlo, pero bueno, son cosas que se pueden ir solucionando. Yo confío mucho en ella, en esta variedad, porque creo que es una variedad que puede trabajar, o sea, puede funcionar muy bien. Es la variedad que, lógicamente, tiene que ser el tinto de rueda. El tinto de rueda debe ser Cenicienta porque es de allí. Es de allí. O sea, la cepa de donde nosotros buscamos está en rueda. Está en la seca, correctamente. Entonces, es una cepa que está adaptada allí perfectamente, porque lleva allí como mínimo 150 o 160 años. Bueno, será un valor añadido que hemos dado a la zona. Y bueno, ahí estamos trabajando con ella. Os dejo a Santi, que os explicará un poco cómo se hace el vino y los parámetros que tiene y demás, porque él también está muy contento de que los parámetros son muy buenos. Hace poco lo vendíamos, hace 8 días, y estaba Santi pletórico, porque dice que era perfecto, Os dejo con él. Muchas gracias a todos y bueno, espero que os haya claro. Tienes... Como vamos un poco justo de tiempo, bueno, tienes pues, medio minuto. Hablando un poco del vino que estamos probando, que es un 17, ¿qué voy a decir? Llevamos muchos años haciendo pruebas, pero sobre todo una de las cosas que me he dado cuenta es que ahora mismo la industria nos sirve de toda clase de productos para todos los vinos, ¿no? Pues creo yo que en esta variedad, en la Cenicienta, la industria iba a vivir poco de ella, ¿no? Porque lo que nos hemos dado cuenta es que vamos a decir que tanto la maduración de la uva, el estado de la uva, la elaboración de la uva, la crianza de la uva, al final no necesita nada. O sea, estando sana la uva, la verdad que nos hemos quedado sorprendidos por eso. Entonces, bueno, es un vino que ha estado fermentado en barrica. Estamos usando barricas de 300 litros, estamos usando tanto francesa como americana. Y luego prensado y luego se ha cogido y ha hecho la maloláctica otra vez en su misma barrica. Vamos a ir viendo que el vino va cambiando mucho en nariz, eso es lo que notamos, con aromas muy diferentes, en boca sabroso, está potente, y yo creo que es algo especial que creo que hemos encontrado. Y bueno, poco más que voy a decir de esta variedad, la verdad que muy contentos. Muchas gracias. Si alguien quiere soportar sus jugos gástricos y hacernos una pregunta, estamos abiertos a lo que queráis. Ahí llamamos nosotros el micrófono. ¿Qué tal? Buenos días. Soy Javier de Bodega Rodríguez Sanzo. Lo primero, daros la enhorabuena a todo el grupo del equipo de Itacil y gracias por preservar lo que es un material vegetal, lo que es el patrimonio vitícola para nuestras próximas generaciones, lo cual, lógicamente, es impagable. Dicho esto, y con mucho trabajo por hacer, lo que nos permite a los bodegueros y enólogos trabajar mucho con posibilidades diferentes, quería hablaros y quería preguntaros sobre su aspecto realmente potencial para el agricultor. Es decir, por centrar el tiro, a ver si conseguimos enfocarnos, ¿cuál de aquellas variedades pensáis que pueden ser más extrapolables a la viticultura actual de Castilla y León? Pero voy a llevar yo el micrófono porque tienen que responder con el mismo. Bueno, pues primeramente lo que hay que estudiar, que no se tiene estudiado, es qué pasa con estas variedades cuando las sacas de sus zonas. Porque en sus zonas hemos visto que en Arribes funciona muy bien, la Estaladiña del Bierzo funciona muy bien, pero ¿qué pasa si la sacas a la Cenicienta y te la llevas a Arribes o te la llevas a Cebreros o al Bierzo? Pues eso es un camino que hay que recorrer. Este es un camino incipiente que está empezando. Hemos preservado estas variedades en sus zonas de origen. Hemos estudiado estas variedades en sus zonas de origen. En sus zonas de origen funcionan bien, el camino está hecho. Pero ¿qué pasa si llevamos una tinta Jeromo a Rueda o una tinta Jeromo a El Bierzo? Pues es un camino que está por descubrir. Estamos en barbecho con estas variedades. Luego también tenemos un abanico completamente abierto de diversidad, como veis en los vinos. Entonces, en función de lo que queramos conseguir, pues a lo mejor hay gente que se le adapta más una variedad y a otros otra, pero sobre todo ver el origen, que principalmente estas variedades, lo que dice Enrique, van muy bien en su zona. Luego hay que recorrer.
y hay que recorrer también distintos tipos de elaboraciones y hay que probar muchas cosas. Sí, este es un camino que empieza, por eso decía que dentro de unos años se puede ver que habéis tenido la suerte todos hemos tenido la suerte de participar en esto. Yo cuando llegué al Itacil a probar lo que estabais haciendo, me sentí en ese momento un privilegiado de ver a una persona que había iniciado, bueno, participaba en un camino que estoy seguro que tiene un largo recorrido. La frescura que tienen estos vinos en una época en que hoy se ha habido en este congreso una palabra repetida, ha sido la palabra frescura. Y si la frescura que tienen estos vinos de una forma natural, pues es un súper lujo. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues sí, muchas gracias por aguantarnos todo este rato. Muchas gracias por haber soportado vuestros jugos gastronómicos que tiene que estar ahí en el estómago diciendo, por favor, dadme algo de comer, dadme algo de comer. Bueno, sé que los vinos han estado a la altura y cuando menos esperamos todos haber estado nosotros a la altura de los vinos. Muchas gracias. Bueno, amigos, ya se ha terminado. Dentro de 2 años probablemente nos volveremos a ver. Yo no quería dejar pasar la oportunidad de agradecer a los chicos de audio, a los chicos de sonido, a los camareros, a las azafatas, a la Junta de Castilla y León, a Valladolid por acogernos, pero sobre todo a todos vosotros. Muchas gracias por habernos aguantado, muchas gracias por haber estado aquí. Esperemos que hayáis disfrutado tanto como nosotros y lo dicho, nos vemos en 2 años. Muchísimas gracias. Un aplauso para todos vosotros y también para el personal.